Trabajo en ventas en el sector de la salud, así que paso mucho tiempo en hospitales hablando con médicos y enfermeras. Mi trabajo consiste en explicar cómo funciona nuestro producto, responder sus preguntas y mostrarles cómo puede ayudar a sus pacientes. Visito diferentes departamentos y me reúno con varios equipos médicos para asegurarme de que comprendan todo acerca del producto. Hoy no tenía planeada ninguna capacitación sobre el producto ni reuniones de ventas, así que decidí visitar un hospital en el que no había estado antes. Ubicado a unos pueblos de distancia de donde vivo, pensé que sería una buena oportunidad para presentarme. Llevé una caja de café y algunos pasteles para los médicos, enfermeras y el personal, esperando que ayudara a romper el hielo y despertara su interés en hablar conmigo. Mi objetivo era causar una buena impresión y, con suerte, lograr que programaran una reunión para discutir nuestro producto con más detalle. Me mudé a un lugar nuevo para este trabajo, así que he estado disfrutando de visitar diferentes hospitales y conocer mi nuevo estado mientras trabajo. No había estado en esta zona antes, pero el hospital se destacó en cuanto lo vi a lo lejos. El edificio era enorme, con un diseño moderno, y se veía impecable. Los jardines alrededor del hospital estaban bien cuidados, con césped y flores perfectamente recortados. El estacionamiento estaba completamente lleno, lo que mostraba lo ocupado que estaba el lugar. Tuve suerte y encontré un lugar de estacionamiento cerca de la entrada. Salí del auto con el café y los pasteles y caminé hacia las puertas principales, pero estaban cerradas. Necesitaba que me dejaran entrar. Era algo bastante normal desde que comenzó la pandemia. Había un cartel que me pedía decir el nombre del médico o paciente que estaba visitando cuando presionara el timbre. Las puertas corredizas de la entrada se abrieron y entré. El vestíbulo estaba vacío, completamente abandonado. Había sillas de ruedas viejas y desgastadas dispersas por ahí, algunas volcadas en posiciones extrañas. No vi a ningún personal ni visitantes en ningún lugar, lo que hacía que el lugar pareciera aún más desolado. Era un hospital enorme en una ciudad muy concurrida, pero no había ni una sola persona sentada en el área de espera. Además, la decoración se veía muy antigua y no coincidía en absoluto con el exterior tan impresionante del edificio. Las sillas de espera tenían diseños descoloridos y parecían no haberse usado en años. La alfombra estaba sucia y manchada, y las puertas de vidrio hacia las habitaciones conectadas estaban nubladas y sin limpiar. Sintiendo un poco de sorpresa, me acerqué al mostrador de recepción, pero no había nadie. Parecía que no había estado nadie ahí en mucho tiempo. Todo el escritorio donde normalmente se sentaría alguien estaba vacío. Ni siquiera había un bolígrafo, computadora o una taza de café a la vista. Se sentía extraño ver un espacio tan vacío en un hospital. Había un teléfono de disco en el escritorio. Sí, un teléfono de disco real. Tengo 28 años, y sinceramente, creo que era la primera vez que debía usar uno. El teléfono tenía una capa de polvo en la superficie, como si no lo hubieran tocado en mucho tiempo. Había una nota escrita a mano pegada que decía: "Marque 0 para el operador". La nota parecía vieja y desgastada, lo cual contribuía a la sensación de que este lugar había sido olvidado. Levanté el auricular, pero no había tono de ocupado. Colgué y lo intenté de nuevo, pero estaba completamente muerto. Para este punto, realmente estaba asustado, pero aún estaba decidido a llevar el café y mis tarjetas de presentación a las personas correctas. Me di la vuelta y vi que todavía estaba completamente solo en este lugar. No había pacientes ni personal a la vista. Ni siquiera podía escuchar voces lejanas o los sonidos usuales de un hospital ocupado. Dejé el café y la comida en el mostrador de recepción y comencé a mirar a mi alrededor, echando un vistazo por el pasillo contiguo. El lado izquierdo estaba completamente oscuro, lo que hacía difícil ver, y parecía que la bombilla se había fundido. Aún no veía a nadie, ni doctores, ni pacientes, ni enfermeras. Fue en ese momento cuando comencé a sentirme un poco incómodo. El silencio se hacía cada vez más fuerte,
y la extraña sensación que tuve al entrar se hacía más intensa. Las sillas vacías en el área de espera solo añadían más rareza a la situación. Mi trabajo consiste en pasar tiempo en lugares como este, así que sé lo concurridos que suelen ser los hospitales. Pero esto se sentía completamente diferente. Así que regresé al vestíbulo y recogí los artículos que había traído. Al salir, conté 7 sillas de ruedas en el vestíbulo, dispuestas como si las hubieran dejado abandonadas apresuradamente. Cuando salí de nuevo al estacionamiento, sentí una oleada de alivio. La extraña sensación desapareció y me sentí un poco decepcionado de no haber podido conocer a mis posibles futuros clientes. Conduje alrededor del edificio para ver si había otra entrada que debería haber usado, y tal vez esta estuviera en construcción, pero no vi nada diferente. La única otra puerta era una trasera que parecía cerrada y poco acogedora. Frustrado, decidí llamar a mi compañero de trabajo, quien me había dejado el territorio, para preguntarle si alguna vez había estado en esta instalación. Pensé que podría darme algún consejo, o al menos decirme si había experimentado algo extraño allí. Dijo que había estado allí varias veces antes y que la sala de espera no era en absoluto como yo la había descrito. Mi papá está terminando sus últimos días de tratamiento en un hospital estatal, así que fui a visitarlo para el Día del Padre. Ha estado en una instalación en Jamestown, Dakota del Norte, durante varios meses. El edificio tiene una larga historia, lo cual lo hace algo interesante. Durante mi visita, comenzamos a hablar de cosas espeluznantes y de sus experiencias allí. Compartió algunas historias extrañas sobre cosas que ha visto y oído mientras estaba en la instalación. El hospital abrió en 1885 y se convirtió en un lugar para personas con enfermedades mentales y aquellas que cometían delitos. Fue construido para ayudar a los necesitados, pero en solo unos años enfrentó un grave problema de sobrepoblación. El número de pacientes siguió aumentando, por lo que el hospital tuvo que expandirse muchas veces para acomodar a todos. Pero, lamentablemente, aún no contaba con suficiente personal para cuidar adecuadamente a todos los pacientes. Para 1937, la situación se volvió aún más complicada, así que el gobernador decidió despedir al superintendente del hospital, quien estaba a cargo de la instalación, junto con el 75% del personal. Los reemplazó con nuevas personas. Muchos de los nuevos empleados fueron elegidos por sus donaciones políticas, en lugar de por su experiencia. Después de que el gobernador despidió a la mayor parte del personal, los nuevos trabajadores no estaban calificados para atender a los pacientes y los trataban muy mal. Para 1949, la situación se hizo pública cuando los periódicos informaron sobre la sobrepoblación y el abandono en el hospital. Destacaron los problemas de desnutrición, donde muchos pacientes no recibían suficiente comida. En 1953, comenzaron las reformas, ya que el gobierno y los funcionarios del hospital reconocieron la necesidad de cambios. Se implementaron nuevas políticas para mejorar la atención, contratar personal calificado y garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Como resultado, las cosas en el hospital comenzaron a mejorar y los pacientes recibieron la atención que necesitaban. Para 1974, el número de pacientes en el hospital había disminuido de más de 2,000 en la década de 1940 a alrededor de 600, y hoy hay aproximadamente 200 pacientes. A mi papá le gustaba mantenerse ocupado allí, así que siempre asumía diferentes trabajos, ya fuera ayudando con actividades para los pacientes, asistiendo al personal o como voluntario en varios programas. Por lo que entiendo, el hospital era como una institución asociada a su centro de rehabilitación, pero a las personas allí se les trataba más como reclusos, mientras que él tenía más libertad y podía salir cuando quisiera. Fue a la parte del hospital que hoy actúa como una prisión y ayudó a una de las damas que trabaja allí con la lavandería. Doblaban muchas sábanas y toallas y luego bajaron un momento para buscar algo.
Cuando regresaron, encontraron las sábanas tiradas en el suelo y todas desordenadas, lo cual los sorprendió. Es importante señalar que todo en esa área se mantiene cerrado con llave, por lo que nadie podría haber entrado para causar el desorden. La señora que trabajaba allí le dijo a mi papá que era Charlie, el fantasma que supuestamente ronda esa parte de la prisión. La señora le dijo a mi papá que tenían nombres para diferentes fantasmas porque hay muchos de ellos. Incluso tienen algunas habitaciones que tuvieron que bloquear, porque siempre que un residente o recluso se mudaba a esas habitaciones, se negaban a quedarse debido a la cantidad de cosas espeluznantes que sucedían. Incluso la antigua oficina del alcaide estaba tan embrujada que les dijo al personal que si no le encontraban un nuevo espacio para sus cosas, renunciaría a su trabajo y se iría. Mi papá dijo que sucedían cosas extrañas allí, como objetos que se movían solos e incluso volaban de los estantes, lo cual asustaba a todos. Como mi papá podía salir de la instalación a menudo y tenía un trabajo afuera, él y un par de tipos decidieron tomar un trabajo local de jardinería. Eran responsables de mantener los terrenos alrededor del hospital y el cementerio cercano. Un día estaba trabajando con un pequeño grupo de chicos en pleno mediodía. El área de los terrenos del hospital en la que estaban trabajando ya no se usa, pero el edificio cercano tenía muchas ventanas, por lo que se podía ver todo adentro. Entonces él y otro chico vieron a alguien caminando adentro del edificio. Así que le dijeron a su jefe que había otra persona trabajando ahí también. Mi papá y el chico pensaron que era extraño ver a alguien en un lugar que había estado vacío durante años, pero su jefe se rió, bromeando sobre ver un fantasma y pensando que solo era su imaginación, jugándoles una mala pasada. Mi papá es una persona seria, pero él y los demás chicos vieron la figura con claridad suficiente para notar su ropa y todo. El otro chico le preguntó a mi papá en voz asustada, ¿viste eso? Mi papá respondió, alguien nos está tomando el pelo. Eso era una persona. Entonces vieron a la figura nuevamente. Mi papá dijo que la misma figura fantasmal venía caminando rápidamente por el pasillo hacia ellos. Aún podían verla a través de la ventana y la figura se escabullía hacia el garaje. Llevaba un traje antiguo en blanco y negro con un sombrero a juego, y mantenía la cabeza baja, como si intentara ocultar su rostro de ellos. El chico que estaba con mi papá salió corriendo, diciendo que estaba harto de trabajar allí porque estaba muy asustado. Pero mi papá le gritó que corriera hacia el frente para que pudieran atrapar a la persona que estaba tratando de asustarlos. Revisaron todas las puertas posibles, pero absolutamente nadie estaba allí. De alguna manera, el jefe consiguió las llaves para que pudieran investigar esa parte del edificio. Mi papá dijo que había tanto polvo dentro que podían ver sus huellas en el suelo. No había señales de la persona que habían visto. Ese tipo debía estar metido en algo turbio porque se escondía de nosotros y ocultaba su rostro. Trabajo como guardia de seguridad en el turno de noche en un gran hospital, y mi trabajo me expone a todo tipo de situaciones extrañas. Mis experiencias pueden ir desde lo normal hasta momentos que son más difíciles de explicar. He pasado muchas semanas sin ver ni escuchar nada inusual, pero luego hay periodos en los que la actividad a mi alrededor se intensifica, haciendo que todo se sienta mucho más intenso. Últimamente, la actividad parece estar ocurriendo con más frecuencia y se está volviendo más clara y difícil de ignorar. No sé si es solo algo en mi mente o si realmente está pasando algo. Podría ser nada o podría ser algo. Supongo que podría ir en cualquier dirección. Mi turno comenzó como cualquier otra noche. Durante el fin de semana hubo un paciente en el hospital, pero fue dado de alta justo después de las 6 de la tarde. A las 7, todas las enfermeras se habían retirado, así que era el único que quedaba en el edificio. Por las noches suele estar bastante tranquilo aquí. Soy estudiante universitario también, así que estaba en mi escritorio haciendo algunas tareas para pasar el tiempo. Entonces, alrededor de las 8:30, mi teléfono sonó. Normalmente, cuando suena, no hay nadie en el otro extremo. Las llamadas siempre son silenciosas, pero esta vez fue diferente.
Cuando contesté el teléfono, escuché estática, pero entre el ruido pude distinguir la voz de una mujer. Respondí como normalmente lo haría, esperando el silencio habitual, pero escuchar una voz fue inesperado y me desconcertó. La voz era tenue, pero pude notar que estaba ahí. La mujer dijo que estaba encerrada en la sala de espera y que no podía salir. Esto a veces sucede con el equipo de limpieza, ya que cuando alguien entra en la sala de espera, las puertas se cierran automáticamente detrás de ellos. Hay 2 salas de espera en el hospital, una donde suelo trabajar que está cerca de mi escritorio y otra en el extremo opuesto del edificio. Preocupado, agarré mis llaves y me apresuré a liberarla, pero cuando llegué a la sala de espera, estaba vacía y no había rastro de ella. Regresé a mi escritorio, me senté y traté de concentrarme en mi tarea escolar. No creí que valiera la pena devolver la llamada, ya que no había visto a nadie, y es difícil no notar a alguien en la sala de espera. Entonces, unos 30 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Era la misma voz de antes, y dijeron que todavía estaban atrapados en la sala de espera. Sentí una mezcla de preocupación y confusión, así que le pregunté exactamente dónde estaba. Quería entender por qué no había salido todavía y cómo podía seguir encerrada. Me dijo que estaba en la sala de espera junto al estacionamiento, que es una de las 2 salas de espera, así que volví a revisar de nuevo, pero una vez más, no vi a nadie. Me di la vuelta y miré el monitor de seguridad de esa sala. La pantalla no mostraba más que una imagen fija. Nada se movía para activar la cámara. Claro, unos 15 a 20 minutos después, recibí otra llamada telefónica. Esta vez preguntaron por qué no la había dejado salir de la sala de espera. Estaba hablando a través de la estática, y la mujer en el otro extremo dijo que solo estaba visitando a su hijo. No estoy seguro de por qué no lo pensé antes, pero no teníamos pacientes después de las 6 de la tarde. El único paciente que habíamos dado de alta era una mujer mayor, y me di cuenta de que esta mujer no coincidía con esa descripción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pensar en lo que esto podía significar. Frustrado dije: «Mire, señora, estoy en una de las salas y usted no está en la otra». Después de decir eso, escuché una ligera risa, y luego la línea quedó en silencio. Miré el teléfono por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Revisé el historial de llamadas e intenté devolver las llamadas, pero todos los números estaban inactivos. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo extraño estaba sucediendo, y no podía entender con quién o con qué estaba hablando realmente. Sé que existen aplicaciones que pueden clonar números de teléfono, así que no descarto la posibilidad de que esto haya sido una broma de alguien tratando de hacerme pasar un mal rato. No puedo decir si lo que ocurrió fue paranormal o no, pero si lo fue, no se parecía a ninguna de las entidades que conozco. Soy escéptico y siempre trato de considerar otras posibilidades. Aún así, esta situación se añadirá a la lista de cosas sobre las que no estoy totalmente seguro. Hace 6 años, cuando tenía alrededor de 14, estaba caminando por los estrechos senderos que serpenteaban a través de la tierra de mis padres. Nos acabábamos de mudar a esta área, y yo solía explorar con frecuencia. La propiedad tenía muchas herramientas de granja viejas esparcidas por ahí, algunas oxidadas, junto con pequeños cobertizos de madera ocultos entre los árboles. Estos viejos edificios parecían haber estado abandonados durante años, con puertas rotas y enredaderas creciendo sobre ellos. Mis padres habían comprado más de 100 acres de tierra, que aún poseen hoy. El terreno era enorme, con campos, árboles y algunos arroyos pequeños fluyendo a través de él. Era un lugar tranquilo, y a menudo disfrutaba de caminar allí por las tardes. Un día, mientras caminaba por un sendero estrecho rodeado de arbustos espesos, un Golden Retriever salió repentinamente de los arbustos y se paró en el sendero frente a mí. Me llamó la atención porque no teníamos un perro y no había vecinos a kilómetros, a unos 5 millas de distancia.
El Golden Retriever se quedó quieto, mirándome fijamente. Luego, comenzó a ladrar fuerte, pero de repente se detuvo y se quedó inmóvil, aún mirándome directamente. Los ojos del perro parecían tensos y su cuerpo estaba rígido, como si estuviera molesto o nervioso por algo. Su cola ya no se movía, y no podía descifrar qué era lo que quería. Luego, unos momentos después, un hombre de unos 19 o 20 años salió corriendo de los arbustos y se detuvo cuando me vio. Se veía realmente confundido y gritó. Luego comenzó a perseguirme. Inmediatamente corrí tan rápido como pude de regreso a mi casa y no planeaba mirar atrás, pero podía escucharlo gritar que esperara. Su voz sonaba extrañamente familiar, lo cual me asustó aún más. Eventualmente, a mitad del bosque, ya no podía oír su voz, y no parecía estar siguiéndome. Aún así, corrí de regreso a mi casa lo más rápido que pude. Luego le conté a mis padres lo que había sucedido, y mi padrastro salió a buscar al tipo durante 1 hora aproximadamente, pero no encontró ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. En realidad, me castigaron por esto, ya que mis padres pensaron que estaba mintiendo. Como eran muy religiosos, asumieron que era solo otra historia salvaje de su hijo rebelde. Ahora las cosas están a punto de volverse realmente extrañas. Hace aproximadamente 5 semanas, visité la casa de mis padres con mi novia y su Golden Retriever, Bentley. Las primeras horas de la visita transcurrieron bien. Hablé con mi familia, tomé algunas bebidas y disfruté estar en casa por un cambio en lugar de trabajar en mi trabajo diario. Se sentía bien. Luego, salí para dejar salir a Bentley y fumar. De repente, Bentley corrió al bosque a toda velocidad sin ninguna razón. Corrí tras él lo más rápido que pude, pero eventualmente perdí su rastro entre los árboles densos. Unos 5 minutos después de que comencé a caminar en el bosque, escuché a Bentley ladrando a algo. Corrí hacia el sonido y lo encontré a no más de 15 pies de un niño jugando en el bosque. Miré al niño, confundido, y le pregunté, «Oye, ¿qué haces aquí?» Cuando comencé a caminar hacia él, el niño salió corriendo lo más rápido que pudo. Se lanzó entre unos arbustos y desapareció por completo. Nunca había experimentado algo así antes, y en ese momento no tenía idea, pero el niño llevaba exactamente la misma ropa que yo usaba cuando tenía unos 14 años. Le conté a mi novia sobre esto, y hasta ella cree que estoy loco, pero realmente sucedió y no puedo explicarlo.